permitirnos entrar hasta sus hogares. Hoy temprano un programa especial, no vamos a hacer comentarios porque los comentarios, los análisis lo vamos a hacer con una persona brillante que siempre cuando va a un medio de comunicación, pues eso es el toque de queda. Las redes sociales desde ayer nos promovían a nosotros también como programa y nos referimos nada más ni nada menos que al doctor Franklin Almeida Rancière. Primero, buenos días, compañero Alexander, ¿cómo estás? No, tenemos un plato fuerte hoy, como diría la gente, así que hay que estar atento a esto. Se trata de un programa especial debido al momento especial que vive la República Dominicana. Agradecemos infinitamente el esfuerzo del doctor Almeida de venir aquí. La ebullición social. Sí, bueno, hay una situación muy especial en la República Dominicana, muy difícil, y por eso hemos querido abrir este programa con un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, una figura que desde un primer momento ha estado advirtiendo qué iba a suceder en este país, cómo se iban a ir dando las cosas y parecería un mago porque que tuvo una bolita de cristal. Se ha tomado el tiempo de ver más allá de la curva como cualquier político comprometido con su pueblo lo debe siempre hacer. Así que damos la bienvenida de inmediato al doctor Franklin Almeida. Buenos días, doctor. Gracias por estar aquí tan temprano. Pues para mí es un placer, de verdad que sí. Doctor, primero empezar con una rueda de prensa que ustedes ofrecieron al pueblo dominicano, donde se leyó un documento con un contenido político importante, donde además con un contenido legal, donde ustedes apelaron a la legalidad para hacer una serie de dar una serie de respuestas a sus otros compañeros que el día anterior también habían ofrecido una rueda de prensa. Quiero empezar por ahí. Bueno, muy bien. Yo respondo inmediatamente, pero quisiera primero no solo saludar, sino decirle a los amigos televidentes que están en redes sociales que Lindsay tiene una cuenta en redes sociales y yo puse hoy que por favor los que quisieran hacer las preguntas pertinentes, que la hagan a través de Twitter en tu cuenta. Muy bien, excelente. Eso significa que va a ser, entonces son preguntas prácticamente abiertas. Sí. Porque a veces las personas quisieran participar y hoy en día las redes sociales ofrecen las posibilidades completas de tener, digamos, una comunicación directa con la gente. Nosotros abrimos los teléfonos los jueves y no dan abasto las llamadas. Sí, usualmente los teléfonos son buenos también, cómo no, pero en las redes es una cosa mucho más abierta. Sí, cómo no. Ahora bien, sobre el tema de lo que señalas, yo lo dije y lo comenté entre mis compañeros al momento de conocer la rueda de prensa que hicieron los compañeros del comité político, 22 compañeros. Yo decía que, bueno, nos mandaron a la casa, nos mandaron, cállense y váyanse a la casa a hablar allá, no en público. Es decir, lo que trataron fue de callarnos la boca y sacarnos de las calles. Al hacer eso hay como muchas cosas que se ven al mismo tiempo. Ellos decían como si fuera un tema nuestro y del PLD nada más. Y qué bueno que ayer sale Abinader, ¿verdad?, convocando para este viernes. Sí. Y dándole una participación abierta, frontal y directa al PRM en el tema. Es que este no es un tema del PLD solo, es un tema del país. Y qué bueno que Alianza por la Constitución, creo que así más o menos se llama. Sí, la coalición. La coalición por la Constitución y la democracia, es la que también está propiciando la firma, ¿verdad? Para que esa Constitución no sea tocada. Qué bueno, ahí hay una mezcla de cosas. Vi una lista de intelectuales y de periodistas y artistas plásticos y demás. 100 intelectuales. Sí, justamente en la misma dirección. Cierto, es que más del 70% de la población dominicana está en contra de que se toque la Constitución, se toque.
la Constitución. La Constitución es el marco jurídico que garantiza el ejercicio de los derechos y, por tanto, hace posible que exista un Estado de Derecho. Y, en consecuencia, la democracia funcione. A mí me sorprende porque el que hace dinero fácil y rápido a veces se equivoca. Yo vi que Francisco Javier García dice que a Johnny Ventura lo están poniendo de carne de cañón. Pero él no sabe, parece, que Johnny Ventura ha sido un combatiente siempre. Pero Johnny, hasta alcalde del distrito fue. Desde los 12 años. No, y yo no quiero hablar de si es alcalde o no, porque lo hizo justamente acompañando a Peña. En un momento Peña muere y bueno, ahí va. Desde los 12 años, doctor. Exacto, es que o el tabaco es fuerte. O se olvidan de eso. Claro. Ese es un merengue que, si mi memoria no me falla, lo compuso Mundito Espinal, que era un combatiente también de la revolución, había sido oficial de la Fuerza Aérea, hermano de Manny Espinal. Y lo graba Johnny Ventura en el momento en que más represión había en los 12 años aquello de Balaguer. O sea, Johnny Ventura y ese gesto que tiene él, que es un gesto, por eso es que lo hace también tan popular. A veces no basta con que usted sea buen merenguero, Claro, hay que estar no basta con que usted sea buen pueblo. bachatero, es que usted también tenga un compromiso con su país, con su pueblo y con las causas, porque ahí está el tema. Estos amigos que se reunieron el lunes por mandato de Danilo Medina, ese es el lenguaje de Danilo, ellos no fue que hablaron, dejémonos tonterías. Esos 22 compañeros quizás ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera conocían el documento que leyó Reinaldo. Y ese documento que leyó Reinaldo fue escrito por otra gente más también. Fue un mandado. Así que habla Danilo, cuando dice, ¿y por qué Danilo no habla? Está hablando. Está hablando. Claro, así es. Y todas estas cosas que se están produciendo, yo conozco bien a Danilo. Danilo, esas cosas no es de que, ay, me la están haciendo sin yo darme cuenta. No, señor, es responsable de eso. Y yo digo que nos ha creado un problema serio a nosotros como partido. Aquí hay una involución. Y como hay una involución institucional y del Estado, está afectando y puede afectar mucho al PLD. Miren, hay algo que a mis compañeros todos, en sentido general, no importa en qué sector puede estar, quiero decirle. El PLD tiene más de un 50% de posicionamiento, más de un 50%. Sí. Se le atribuye estar en 54, en 53, en 56, pero es más de un 50%. Pero más de un 70% de la población rechaza la reforma de la Constitución. Así es. Si el PLD aceptara, aún con el apoyo de Leonel, que no va a ser así, pero caso hipotético, aceptara, lógicamente ese 70% de la población se va a resentir contra el PLD. No importa quién sea. No importa que Danilo y Leonel se pongan de acuerdo para modificar la Constitución. Y eso lo ha dicho en privado Leonel. Yo no quiero ser vocero de él, pero sí quiero decir que si una posición firme tiene Leonel, que creyeron que él podía ceder, es esa, no se toca la Constitución. Pero vamos a suponer que Leonel apoya a Danilo reformando la Constitución. El PLD se desploma y sale del poder. Claro. Porque ese 70%, ese 70%, por lo menos la mitad se resiente. Sí. Y eso significa entonces que hay en la fila del PLD y en el PLD y su posicionamiento una baja. Vamos a suponer que Danilo no pueda convencer a Leonel. ¿Cómo no lo va a convencer? Y que él logre imponer la reelección y trate de quedarse con el PLD. Danilo pierde las elecciones. Claro. Porque el pueblo lo que no quiere es eso, la reforma, por Dios. Si creen que al pueblo se le olvida, el pueblo está demostrando que no se le olvidan las cosas, que la tiene acumulada. Ha dejado pasar cosas, pero ya en este punto dice, no señor, está bueno. Se ha empoderado en el tema. Si la única solución que tiene el PLD, la única, es mantener su posición como la firmó en el 2015. Esta vez no hay modificación ni reforma constitucional. Esta vez la Constitución no se toca.
bien, y que vaya a primaria, los candidatos, los que sean, menos Danilo, no está habilitado para ir a ese proceso. Porque ir a ese proceso es desconocer, ir a ese proceso es desconocer justamente lo que establece la Constitución. Decir, no, yo no voy a ir, como trató de decirle algún dirigente político por ahí, y se lo dijo, y se lo creyó, porque yo creo que Hipólito era un poco más diestro en muchas cosas. Hipólito se lo creyó, que Danilo le dijo, no, yo no voy a ir, yo quiero que me habiliten. Hipólito dijo, bueno, ¿y por qué no? Y cuando viene a ver ahora, Hipólito se da cuenta que Danilo quiere habilitarse para reelegirse. El hecho es el siguiente, el PLD no sale del poder solo si respeta esa normativa existente. Y elige el PLD en su primaria, libérrimamente, su candidato. ¿Cuántos candidatos pueden ser a la presidencia del partido en el PLD? Son 5 a lo sumo. ¿Quién lo escoge los precandidatos? Lo escoge el Comité Central. Así es. Ahora bien, para mí, lógicamente, Leonel expresa una causa, no un sueldo, una causa. Fue Danilo que dijo y no yo, que lo estoy diciendo. Yo estoy repitiendo lo que todos ellos saben que ha dicho Danilo en algún momento. Los miembros del comité político son de quien sea el presidente. Esos miembros del comité político definitivamente se ven en situaciones difíciles porque el presidente es Danilo y dice, bueno, tiene que hacer un poco lo que está planteando Danilo. Bueno, yo soy un poco de lo más rebelde y me digo que no. Llegaron a decir que a mí hay que expulsarme. Bueno, porque vamos arriba. ¿Bajo qué argumento? Bueno, sí, no importa. Como si se tratara de una amenaza que pone a temblar a uno, ¿verdad? Miren, yo lo quiero decir porque es importante para mí en este momento. En el 2012, Danilo me hace saber que él quería que yo fuera consultor jurídico. Yo estoy llegando a Colombia a un evento internacional justamente el 15 de agosto del 2012. Ya yo había participado en la campaña electoral dándole apoyo a Danilo en el 2012. Lo hice en el 15 también. Y le digo, no, Danilo, no. Yo creo que tú necesitas más sombrero para tan poca cabeza. ¿Cómo es? Más sombrero para tanta cabeza. Y entonces me hace saber, bueno, Franklin, pues, embajador en la OEA. Yo tampoco. Claro, después yo pensé, bueno, me quería muy cerca para callarme, o muy lejos para que no pueda hablar. Pero que no se escuche. Yo no le dije que no por nada, sino por dejar sus posiciones sueltas, sus manos libres. Yo quería integrarme a mi trabajo profesional de abogado. Pero a usted no se le va una. Ajá. Muy cerca para callarlo, muy lejos para que no se escuche. Y al día siguiente veo que me nombran ministro sin cartera, asesor en materia de seguridad ciudadana. Digo, ¿qué problema? No le puedo renunciar. Nombrado públicamente sin consulta. Si le renuncio, estoy renunciando a su gobierno. Estoy rompiendo con él. Sí, así es. Ahí quedó. Viene el 16, me deja ahí. No dice, ni me ratifica ni no me ratifica. Yo pregunto, ¿en qué estoy? Que cuando te salga el sueldo te vas a dar cuenta, sí, y es que yo quiero entregar. Yo he estado rindiendo el informe a Danilo periódicamente sobre lo que yo entendía que debía hacerse en materia de seguridad ciudadana y no me hacía caso. Y no me hacía caso porque eso lo manejaba Gustavo Montalvo, en vez del ministro de Interior, que por ahí pasaron varios y siempre Gustavo tenía que estar por encima de ellos, cuando no debe ser. ¿Por qué ocurrían esas cosas? Por lo mismo que usted ve que es a la Policía Nacional que le corresponde el control del tránsito en carretera. A Obra Pública le corresponde arreglar las carreteras. Sí. Pero Obra Pública tiene entonces también el control policial del tránsito en carretera. Eso demuestra claramente la involución institucional que ha habido aquí.
Usurpación de poderes, usurpación y debo decirle que ha habido un retroceso. Sí. Ha habido un retroceso. Lo que hizo Leonel 2096, 2000, 2004, 2008, logramos avanzar en los planteamientos del partido. Con esto hay un retroceso. Y se nos presenta esta de mayor dificultad. La Constitución Dominicana es una de las joyas de América Latina, esta es la nuestra. Sí. Es una Constitución de las más progresistas. Hay algunos por ahí que son gays o favorecen esas cosas, que dicen, no, porque no favorece el matrimonio del mismo sexo. De un mismo sexo. O no, porque no favorece el aborto. Bueno, pero ¿qué es una constitución? Es un pacto social. Sí. Un pacto social posible, porque a veces es difícil. No, es un pacto Es un social. pacto Es un social. pacto. Pero Pero no es posible. O es un pacto o no es un pacto. Si no es un pacto es porque no fue posible. Es un pacto social. Perdóname, pues yo voy donde quiero y un punto. Pacto social. El pacto social quiere decir todo lo aceptamos. Así es. Usted no puede poner ahí en la Constitución algo que todavía el pueblo no entiende o no quiere o no acepta. Exactamente. El pueblo no quiere que le toquen la Constitución un 70%, no la puede tocar. Ah, usted tiene los votos en el Congreso, dicen ellos, que tampoco lo tienen, están sobornando en cualquier parte del mundo, por eso sacan a un gobierno del poder, por eso. Y mucho más por meterle drones y estar vigilando y espiando a esos legisladores. A Nixon lo apiaron en Estados Unidos. Por eso. Por eso no, por algo menos que eso. Por algo menos, militarizado y policializado el Congreso Nacional. Sí. Eso es un órgano, un organismo, un poder del Estado que debe estar libre de expresión, porque ahí está la expresión del pueblo dominicano. Y esos legisladores no son ellos. Ellos tienen la obligación de hacer las consultas pertinentes con quien ellos representan. Doctor, discúlpame. ¿Qué es un pacto entonces? Un pacto es, usted plantea los temas, ve las situaciones, como hizo Leonel, consultas populares, hace las consultas, todo el mundo opina, se llega a un punto común y eso se llama un consenso para un pacto. ¿Cómo le llamamos eso dentro del PLD? Unificación de criterios para lograr un consenso. Eso significa que nosotros tres tenemos ideas distintas, nos ponemos de acuerdo, la conjugamos, la llevamos a una sola idea, hacemos un consenso y al hacer el consenso lo que hemos estado haciendo es unificando criterios. Sí. Doctor, yo quiero hacer ahí, usted sacó a colación un tema importante sucedido en el día de ayer. Chequea tu celular que ya te sí, están haciendo preguntas muy seguro. bien. Un grupo de legisladores, conjuntamente con un grupo de periodistas, porque ya ellos lo sabían, ellos lo que querían era que el pueblo dominicano se diera cuenta de lo que ellos estaban padeciendo en el Congreso. Sí. Cuando fueron a la azotea del Congreso, encontraron allí un grupo de oficiales con equipos de la policía, con equipos de otros organismos del Estado. Del DNI también. Del DNI también. Y Otro se le organismo de veían los seguridad, logos de la Policía Nacional a los que de una equipos. vez pidieron autorización por teléfono porque habían llegado los senadores ahí y Exacto. pidiendo para retirarse, ahí se fueron retirados. El video está. El video está ahí en las redes. Eric, no sé si ustedes lo tienen, por favor, para que lo pongan. Y estamos hablando, doctor, de un caso muy serio. Usted dice que por menos de eso a Nixon lo que fue que puso micrófonos en el partido contrario y ya eso fue suficiente. En el caso de estos legisladores, donde hay legisladores de todos los partidos políticos, estamos hablando de que tienen micrófonos incluso en sus oficinas, que los están espiando a esos senadores, a esos diputados, legisladores, y además de todo, los drones que desde el primer día, yo que estuve en las inmediaciones del Congreso, inmediatamente me di cuenta, empecé a indagar de quién de los que estaban allí, de los periodistas que estaban allí eran los drones y de nadie era. Al final se descubre. Mire, este es el video donde se ven todos los drones, donde se ven los equipos, y estos son... Todos no, sino lo que estaba en ese momento. En ese momento, claro, porque ellos lo habían anunciado. Es el con senador anterioridad Diones a la Sánchez prensa. y Dionis Guichardo Sánchez, Pichardo,
Guichardo, el de Míralo Mao. ahí pidiendo Autorización No, para Pichardo retirarse. no. Todos ellos son oficiales, doctor. Usted como abogado, las consecuencias legales que esto pudiera tener, las repercusiones que un evento de esta naturaleza pudiera tener tratándose del primer poder del Estado y donde otro poder del Estado está incidiendo sobre el mismo, pero nada más ni nada menos que con temas de espionaje, que no es nada sencillo. Mira, lo primero es que legalmente está establecido que cuando hay un vicio del consentimiento, lo que se está firmando, lo que se está decidiendo es nulo, de pleno derecho. Y eso en los principios básicos, constitucionales y legales está establecido así. Si a ti te obligan a firmar un contrato, hasta apuntándote con un arma, un cuchillo, con una amenaza, o sobornándote. hay un vicio del consentimiento. El soborno va más allá que el vicio mismo del consentimiento, porque ya es un acto más que criminal también. Ya se trata de algo que también altera totalmente la voluntad. Que la otra parte aceptó. Bueno, eso sucede mucho en los matrimonios cuando se obliga a una parte. Como estamos hablando de los drones, estamos hablando entonces de mecanismos también de espionaje, mecanismos de presión. Había micrófono en despacho. Por ejemplo, en el de José Rafael Vargas, senador de Moca del PLD, leonelista, en su despacho encontraron micrófono en su momento. Habían ahí equipos de vigilancia dentro del Congreso. Pero un Estado persecutor. Es una violación a un poder del Estado, es una violación a un derecho de la privacidad, es una violación sencillamente a una conducta que debe mantener quien dirige el Estado Dominicano. El responsable de todo eso, no es un soldado es el presidente de la República, que debía de decidir dejar eso y suspender esos cercos. No es verdad que hay una intención ni siquiera de agredir ni a un senador, ni a un diputado, ni al edificio del Congreso. No es verdad. La presencia militar, en todo caso, debió haber sido pedida, si se quiere, en todo caso, por el mismo congresista. Pero congresista no individual, pero eso no fue así tampoco. De pronto vimos a Reinaldo anunciando el retiro de las tropas militares en un momento, pero él no es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, es el presidente de la República. Esto es un tema muy doloroso. Eso demuestra que ha habido una desinstitucionalización completa, un dislocamiento del Estado. Eso conduce a una sola cosa, conduce a situaciones arbitrarias y de fuerza. Por eso Francisco Javier dice lo que dijo. ¿Qué dijo Francisco Javier? Que Johnny Ventura era carne cañón. ¿Carne cañón de qué? De fuerzas militares que entonces van a reprimir. Es decir, si es carne cañón ¿de quién? De lo que van a reprimir. ¿Y por qué van a reprimir? Porque van a violentar los derechos de esos ciudadanos. Es una barbaridad. Con Johnny Ventura, que es una figura sobresaliente, se ve, cuando se trata de estos muchachos que andaban con lienzo, que fue lo que Johnny trató de que ellos ejercieran su derecho. Iban a hacer unos murales. Eran artistas también que estaban lo hicieron, ahí. finalmente lo hicieron sí, también. Al final lo hicieron. Ahora, yo hablo de eso para decir, entendamos la situación que hay. A mí me avergüenza lo que está haciendo el gobierno de mi partido. Por eso digo, no me luce que es de mi partido. Para mí, he hecho mucha reflexión en este momento y debo decir lo siguiente. Danilo tenía el control de la estructura partidaria, la empezó a tener desde el 94 hasta el 2007, 2006, por ahí. Él la tenía. Él podía ser el que decidiera y llegó a decir delante de mí, esto es un testimonio que doy, el partido está en mis manos en ese celular. Cosa que en el momento que lo hizo no me agradó. Pero sabía que era así, me daba cuenta que era así.
cuando se presenta la reelección de Leonel, que la Constitución se lo permitía, porque esto no es un tema de si usted está de acuerdo o no con la reelección, no es el tema de la reelección, es el límite que tienen los periodos constitucionales en nuestro país. Sí. Y Leonel podía reelegirse para el 2008 hacia el 2012. Y Danilo quiso competir con Leonel. Creía que tenía la estructura del partido y Leonel le gana las elecciones. Se la gana por un buen posicionamiento, por un buen gobierno, sacó de la crisis económica que Hipólito había asumido este país, logró blindar la economía dominicana frente a la crisis mundial, hizo un buen gobierno y avanzamos. En el 2008, en el 2007, en las primarias internas, ¿qué dijo Danilo cuando perdió de Leonel en esa primaria? El Estado me venció. El Estado me venció. Todavía él no entendía que había sido el partido que lo había vencido. Con el tiempo se dio cuenta que sí. Para el 2012, ser candidato Danilo Medina, tuvo Leonel que darle apoyo. Sí, claro. Recuerden, él tenía 20 puntos por debajo de Hipólito Mejía en el 2012. Sí. En 2011, hacia agosto, por ahí. 27 puntos abajo. Así es, llegó a tener 27 puntos. Y Leonel le da todo el apoyo. Se lo echó arriba. Danilo, yo digo, Danilo se resintió contra este partido. Se resintió. Por eso el Palacio Nacional está lleno de gente que no son del PLD, no son PLDistas. Gonzalo Castillo está en el comité político y eso fue haciendo lo mismo que están haciendo en el Congreso para llegar a esa posición. Sobornando. Y ese es un sobornador, Gonzalo Castillo. Y ese es un hombre que tiene problemas, él tiene que responder a sus problemas. Nosotros no podemos estar arrastrando con los problemas del otro, nosotros como partido, ¿no es así? José Ramón Peralta, un invento de Danilo, eso es lo que es. Un comerciante. Un invento, sí. En términos políticos me refiero, sí. Porque que sea comerciante no es un estigma, no es malo. No, pero ¿qué es malo que sea comerciante siendo un funcionario del Estado y que aproveche los beneficios del Estado para lograr beneficios económicos. A mí que no me diga Francisco Javier que él es rico, ¿de dónde saca la riqueza? Que me lo explique. Él debe explicar eso, para yo poner un ejemplo también. Él que está hablando de expulsión, ¿expulsión de qué está hablando? De la figura que encarna en este momento una causa, Leonel Fernández. Eso es lo que él plantea. Por eso él quiere invalidar y ha dicho que la rueda de prensa, decía, la rueda de prensa nuestra estaba fuera de contexto. Yo digo, él es un desfasado. Es un desfasado porque debe entender que lo que está ocurriendo en este momento es que si ellos quieren seguir en el poder, no porque tengan miedo de salir, ese no es el problema. Ese no es. Es porque quieren seguir haciendo negocio. Está bueno ya, no puede ser. Juan Bosch nos enseñó a nosotros que en situaciones como la que vive la República Dominicana en las últimas 3 décadas, por decirlo así, ha habido un proceso de crecimiento económico tan vertiginoso como decir que en el 96 Balaguer nos entrega a nosotros con un Producto Interno Bruto de 18 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto es toda la riqueza que el país produce en un año. En aquel momento, 96, 18 mil millones de dólares. Ahora está bordeando los 80 mil millones de dólares. Ha habido un crecimiento de la economía que se ha sentido. Y en ese crecimiento de la economía se da lo que Juan Bosch nos decía, que también hay una especie de acumulación de riqueza, de forma a veces no muy santa. Es una acumulación que se va dando también de forma que hay que ir normando, controlando, haciendo leyes nuevas, regulando, haciendo que la gente pague los impuestos debidamente. Sí. Medidas que tienen que ver con aquello de una acumulación originaria de capital. Sí. Y hay gente que ha usado el Estado para hacer esa acumulación originaria de capital. Eso es fuerte. Francisco Javier era un empleado mío, en la vicerrectoría administrativa y lo puse en la universidad a trabajar.
y yo como rector tenía un sueldo, lógicamente, 3 o 4 veces más que él, yo ganaba 2,000 pesos como rector. Esos eran los sueldos. Yo salí en el 90 y él no ganaba más de 400 pesos. Él no me puede, a mí él no me puede explicar su riqueza. Eso es fuerte, doctor. Ahora bien, yo digo lo siguiente, hay que entender también que, repito, aquella cosa que nos decía Juan Bosch, es que también ha habido descontroles en la sociedad. Por eso tiene razón lo que exigen no impunidad y controle a la corrupción. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando lleguemos al poder es controles, para que no ejecutar los controles, porque las leyes a ser dictadas o las que están dictadas fueron los gobiernos de Leonel, de la Contraloría, compra y contrataciones, de la Cámara de Cuentas, en fin, leyes orgánicas de varias instituciones que tienen que ver con el control del manejo del Estado. Ahora bien, también el sector privado ha ido logrando mejorar algunas cosas en materia de competitividad. Lo de la competitividad es que tú no tengas más beneficios que yo. Más beneficios, digo yo, más favores que yo. Es lo que trato de decir. Entonces, si yo estoy gobernando, o soy parte del gobierno, o soy José Ramón Peralta, yo tengo entonces que tener más ventaja que tú que no estás en una función pública. Por eso Juan Bosch decía, el dirigente político no puede ser comerciante ni empresario. Doctor, mire, Wellington Ramírez dice, este es el juego de amagar y no dar, @Lindsay Casajara. Pregúntale al doctor Franklin Almeida, ¿qué pasaría si en definitiva introducen el proyecto de ley de convocatoria en los próximos días? Bueno, el problema que tiene Danilo y su equipo es que no hay manera de tener los votos. O sea, aquí hay un tema. Primero, la ley que aprueba la convocatoria a una asamblea revisora. La Suprema Corte de Justicia en su momento dijo que era una ley sui generis. El Tribunal Constitucional ha dicho, haciendo referencia de esa jurisprudencia de la Suprema, lo mismo, pero le da una categoría que no es una categoría de ley ordinaria. Cuando lo dijo la Suprema, todavía la Constitución del 2010 no estaba establecida, que es la que regula y establece las leyes orgánicas. Dice, la ley orgánica requiere las 2/3 partes. La ley ordinaria requiere la mitad más uno. Sí. Todavía ellos no tienen la mitad más uno en la Cámara de Diputados para aprobar la ordinaria. Ordinaria la mitad más uno. Bueno, Abinader dice que no la Orgánica, sí, orgánica es las 2/3 partes, mucho menos. Sí. Ahora bien, al no tenerla, no pueden lograr aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados y por eso ofrecen tanto dinero para que un diputado vote a favor y se ponga del lado de ellos. Sí. Tienen otro paso más grave todavía. Aún aprobando la ley ahí, aún aprobándola porque compren legisladores, cuando vayan a la Asamblea Revisora exige la Constitución que sean también las 2/3 partes de los de las asambleas revisoras los que aprueben la reforma que se introduce. Yo no sé por qué Danilo se metió en camisa de 11 varas. Esta ni 11 varas tiene, esta tiene 22 varas, esta tiene el doble. Sí. O sea, es algo que realmente no va a poder lograr. Y vamos a suponer que usted le imponga a un país algo que un país no quiere. ¿Usted no cree que van a haber reacciones luego de molestia, de rechazo, pero por supuesto, de ingobernabilidad y directo de desobediencia pero civil? De hecho, por eso Luis Abinader ayer se adelanta y dice, vamos para el Congreso todo, y hago un llamado a toda la militancia del PRM y más allá del PRM, mañana viernes a la misma hora que convocaron a la Cámara de Diputados. Doctor, yo saludo mucho esa reacción que ha tenido Abinader y el PRM, porque lógicamente así ellos no quedan atrapados en una situación como la anterior, sí, ¿verdad? Aquí hay que ser más decididos y ellos han sido, con ese paso que han dado, muy decididos.
Eso hay que verlo bien. Doctor, ellos están hablando de que el doctor Fernández representa una minoría dentro del PLD. El doctor Fernández es quien hace presidente a Danilo en el 2012. ¿Por qué ellos ahora aducen una supuesta minoría y tienen esto como plataforma de campaña? Porque este proceso es hermoso para mí. Estamos caminando, viendo un hecho histórico producirse y no lo estamos viendo muchos. ¿Cuál es el hecho histórico que se está produciendo? Dejar atrás sociedades represivas para darle paso a sociedades democráticas. Lo estamos viendo. Sí. La lucha que tiene en este momento el pueblo dominicano en un porcentaje muy alto al decir que se respete la Constitución, con eso está diciendo que se respete la democracia. Claro. Y la democracia es mi libre expresión de ejercer mis derechos a la circulación, a la protesta, en fin, a los derechos fundamentales, etcétera. Es eso. Doctor, democracia es eso. Milcíades Félix dice, doctor Almeida, ¿por qué los 22 miembros del comité político tienen la cachaza y cara dura de llamar beligerante a Leonel y no llaman la atención a Danilo? ¿Por qué desconocen los acuerdos del 2015? Para mí, el secretario de organización de un CI, no sé qué significa, son charlatanes y sinvergüenzas que no merecen respeto, deberían ser enjuiciados. Eso lo dice Milcíades Félix. La pregunta es, ¿por qué esos 22 miembros le llaman la atención a uno, no se la llaman al otro? Porque está viciado el consentimiento de esos 22. Viciado el consentimiento es que las presiones ejercidas sobre ellos lo obligan a tomar decisiones que quizás no sea la que ellos tengan, lo que ellos tengan. Y no se atrevan a hacer lo que yo hago, a expresar las ideas claras sobre el tema. Vicio del consentimiento adolecen esos compañeros. Y yo realmente me da pena porque ahí hay excelentes dirigentes políticos. Pero no estamos hablando de dirigentes cualquiera. Estoy hablando de hecho, estamos hablando, doctor, de que la secretaria de Formación Política, Alejandrina Germán, se quejó públicamente de que el secretario general del partido sea quien encabezara esa rueda de prensa y además leyera el documento haciendo parte de, atrincherándose hacia un eso grupo. te dice a ti que Alejandrina por lo menos mantiene su propia identidad. ¿Me explico? Sí. Porque a ella, como ella es ministra de Educación Superior. Sí, es cierto. Si tú me dices, bueno, ¿por qué lo hace? Bueno, porque ella se respeta. Ella se respeta. Y los otros que hicieron, bueno, hay que ver. ¿Acaso Camejo no dijo que el pacto del 2015 era un atraco? Sí. Y yo le pregunté, ¿y quién es el atracante y quién es el atracado? Sí. Sí. Porque lógicamente si vamos a eso, el atracante fue Danilo. Bueno, ellos fueron. Y el atracado fue Leonel, si es un término personal. O sea, ¿por qué diablo, verdad? Uno dice a veces, ¿y cómo es posible que estos compañeros se le olviden y se le quieran olvidar las cosas? El pacto del 2015 establece en su numeral 2 que había que ponerle candado a la Constitución. Sí. Y se negaron. ¿Y por qué se negaron? ¿Había porque había una intención de verdad de modificar de nuevo la Constitución. Y sabíamos que había ahí, subyacía algo. Por eso Leonel empezó a crear una fuerza, de tal manera que esa fuerza diera respuesta y los frenara a ellos también. O sea, ¿a quién? A Danilo especialmente, que es encabeza esto. Que nos dejemos de... Danilo es el responsable directo de estas cosas. A mí no me digan que él no ha hablado, él está hablando. Hace rato que está hablando. Si le molesta lo que yo le digo, lo siento, macho, que le moleste eso. Pero así es que yo lo veo. Sí. Y yo digo algo, ¿no? El PLD se fundó en mi casa. Yo me siento con la responsabilidad de no negar ese legado histórico. Yo estoy obligado, no importa, yo por amigo, por amistad y por relación, no voy a ceder en puntos tan importantes como ese. Los compañeros que están gobernando no son compañeros. Hay un entorno reeleccionista que son comerciantes, que son empresarios. Ahí en el Palacio le llaman a ellos los empresarios.
Los mismos compañeros nuestros que están ahí, le llaman los empresarios. Sí. Son empresarios que poco le importa el PLD. A Gonzalo Castillo poco le importa el PLD. A Francisco Javier ya hizo su fortuna, poco le importa el PLD. Y si sigo hablando, y Peralta tampoco y si sigo hablando va a haber, bueno, porque una vez a mí algunos de ellos me dijeron en la OTAN, estando en otras circunstancias, Franklin, queremos hablar con el presidente para que tú seas el procurador. Y yo le digo, tengan cuidado que si yo soy el procurador, ustedes son investigados. Ustedes van a ser los primeros que van. Mire, doctor, hasta ahí llegó el deseo de que yo fuera procurador. Mire, doctor, óigame, y yo estoy diciendo esto, no, porque yo no quiero ser procurador. Y le voy a decir por qué yo no quiero ser procurador. No. Nosotros vamos a superar esta situación de buena manera. Nosotros vamos al poder, a mantenernos en el poder. Nosotros vamos a ganar con Leonel, con otros no se gane, con Leonel que se gana. Y yo creo que ese gobierno nuestro tiene que entender que no se puede estar mirando para atrás. Que el tema de lo que ha pasado con muchos desarreglos es un tema de los tribunales, no es un tema de un gobierno. El gobierno tiene que asumir los planes generales y los grandes dificultades y problemas que tiene la sociedad dominicana. Si ahí me dice que vamos a iniciar una casa de burbuja, yo voy a decir, así no. Dilma Rousseff en Brasil dio paso a esas cosas y hasta ella se fue de paro. Eso es así. Porque es que eso crea una situación envolvente. Lo correcto es que quien tenga que ver eso son los tribunales. No judicialicemos la política más de lo que está. Ni tampoco politicemos la corrupción. La corrupción a los tribunales, la política a la política. Sí. Son dos cosas distintas. Doctor, dice Ruth Rodríguez, ¿qué impacto tendrá para la supervivencia de nuestra democracia que el liderazgo político muestre visos de no cumplir los compromisos asumidos? No, para nosotros significa salir del poder. Significa salir. El no cumplir con los compromisos asumidos y todo es salir del poder. El pueblo dominicano, el 70% dice no toque la Constitución. Solo con tocarla nos sacan del poder. Sí. Doctor, ellos justifican... Perdón, y cuando dicen que lo hagamos después que pasen las primarias, no, este pueblo no quiere que le toquen la Constitución. Doctor, ellos justifican el plan reeleccionista en que el doctor Fernández ha sido presidente 3 veces y que Danilo nada más ha sido presidente 2 veces. Y ellos lo dicen de manera pública y los cuadros más importantes del presidente Medina. Convencidos de que están diciendo una gran cosa. O sea, en eso es que ellos sustentan el plan Y reelección. de verdad, como dice Lindsay, yo creo que están diciendo una gran cosa, es una simpleza. ¿Qué es eso de que tú 3, yo 2? O tú 3, yo 4. Muchacho, te comiste 2 pedazos de carne y yo 2. Entonces, Balaguer fue presidente 22 años y hay que ser 26 años presidente. ¿Y cómo la cosa? Amigo mío, ¿fue Peña Gómez presidente? No. Nunca lo fue. Y Juan Bosch fue 7 meses. Y son las 2 figuras más relevantes ahora mismo de la sociedad dominicana contemporánea. Sí. Figura contemporánea. Y hay que ser presidente para usted tener relevancia en la sociedad y reconocimiento histórico. Usted, mire una cosa, si algo, que eso es lo que me gusta de Leonel, que Leonel sabe que en la mano él tiene una causa. Y una causa no es un empleo, una causa no es un plato de comida. Una causa es mucho más que eso y que termina también generando esos beneficios. Una causa es lo que le da esperanza de existir a un pueblo e ir en la búsqueda de más bienestar y más desarrollo. Y Leonel ha querido en esto asumir esa causa con tanta firmeza que no creían que le iba a tener, porque es un hombre prudente y es un hombre que busca formas, salidas fáciles a ver para que las cosas se puedan hacer, pero le han puesto el juego en un punto que él no va a ceder. Él tiene un perfil de Estado, él tiene un perfil histórico, él ha sido 3 veces presidente y más que volver a ser presidente, el valor y la importancia que tiene él es que ha asumido una causa
Y eso es lo que le da a él trascendencia histórica y trascendencia en su pueblo. Ahora bien, Leonel fue ofendido cuando José Ramón Peralta dijo hay heridas abiertas. Yo dije, no son heridas, y aquí hay una brecha enorme abierta. Cuando le trajeron los narcotraficantes a Leonel Fernández, le hicieron los agravios a Leonel Fernández. Leonel Fernández hizo un gesto que para mí estuve totalmente de acuerdo con él, un gesto de valor político y de valor histórico. Una de las cosas que me dijo fue, el pueblo dominicano no acepta nunca que un hombre, un dirigente político, huya. Así es. O muestre miedo. 2, solo el pueblo desagravia a un agraviado. Él fue agraviado y solo el pueblo dominicano lo puede agraviar, lo puede desagraviar. Aquello que le hicieron no es que le pidan perdón, no, es el pueblo que lo va a hacer y lo está haciendo. Leonel ha encabezado este proceso. Se suma el PRM, formidable. Se suman los intelectuales, muy bien. Vamos todos juntos en esto. Minoritarios. Esto es una causa de todos, de todo un pueblo dominicano. Doctor, finalmente, estamos hablando, cuando yo veo el panorama en su conjunto y yo que estoy fuera, vi las dos ruedas de prensa, una que está apelando a la legalidad, otros que están apelando a que los que quieren fortalecer la democracia, los que están defendiendo la democracia, que es el caso de ustedes, el otro grupo está solicitándole a ustedes a que violen esa constitución, a que se sumen a esto porque el presidente quiere esto. Y lo dicen descaradamente frente a cámaras de televisión y que lo sepa todo el mundo, y ni siquiera permitieron preguntas de parte de la prensa. No, nosotros vamos a leer este documento, ustedes se someten a él y por ahí mismo me voy. Y así sucedió. Cuando políticos de tanto nivel, estamos hablando incluso, y usted ha endilgado esa responsabilidad al mismo presidente de la República, cuando se llega a esos niveles, hay un gran riesgo entonces. ¿Hasta dónde podría llegar ese riesgo de la democracia nuestra, de la estabilidad de nosotros como sociedad, como país? Lindsay, las crisis son oportunidades. Las crisis a mí siempre me han gustado. Porque en la crisis lo que usted tiene que ver es el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Cuando usted ve una crisis, si usted se envuelve en la crisis, usted tiene que buscar qué genera la crisis y hacia dónde se puede ir. Estamos justamente en el borde, en la frontera de dos situaciones. O avanzamos en una sociedad puramente democrática o nos devolvemos a una sociedad arbitraria, intolerante, etcétera. Eso se manifiesta en toda la conducta desde el mismo Palacio Nacional también. Cuando se habla de avanzar hacia una sociedad más democrática, entonces se va hablando de valores, y se va hablando de la familia, y se va hablando de una sociedad, de una conducta diferente. Cuando usted jala para atrás, usted habla de foqui, ¿cómo se llama? A los foques y todas esas cosas. Al boli. Que es una vida de sociópata y gente sin valores. Justamente acompañando a Danilo hay un buen numerito de sociópatas que no tienen valores, que le importa poco lo que pase, que lo que quieren es hacer dinero, fortuna, fácil y como sea. Quiere decir, doctor, que esto es... Me pareció la Revolución Francesa, o sea, por más que quisieron parar este proceso, eso nunca paró. Y miren que hoy es Francia. O sea, fue un proceso que inició y aquí inició ese proceso tras la Constitución del 2010. ¿Piensa usted que no va a parar? Míralo de esta manera. Para mí, se lo he dicho a veces a mis compañeros, en el proceso en que estamos mundialmente hablando, que también es lo que se siente también. Cuando hay una revolución digital y tecnológica, tiene que ver con lo que voy a decir. En Francia, en Inglaterra, se inició
en el siglo XVII la revolución industrial. Oh, sí. Y se despegó más todavía en el siglo XVIII. ¿Y qué fue eso? El crecimiento del capitalismo. En el 96, aquí empezó a crecer el capitalismo. Cuando se da la Revolución Francesa, no es más que la expresión político-militar del crecimiento del capitalismo. Sí. Por eso Beethoven era simpatizante de Napoleón. Y aunque por eso Beethoven, que le hizo la sinfonía a Napoleón, luego la rayó y dijo ninguna. Y la soltó como una sinfonía y punto. Francia fue la expresión militar y política de ese proceso. Inglaterra fue del crecimiento económico. El gobierno del 96 de Leonel hacia acá fue esa, la revolución industrial, el desarrollo. Ahora, lo que estamos viendo ahora mismo es la influencia de un proceso mundial. Mira qué cosa. Ahora la pregunta no es por teléfono. Ahora te la hicieron por las redes. Y los que te hacen la pregunta a ti, todo lo ven y hasta otros la responderán también. Sí. Bueno, doctor, yo lamento que el tiempo ya se nos haya agotado. Agradecer muchísimo. Quedaron muchas preguntas que quedarán ahí. César Augusto Puello, por ejemplo, Edgar La Antigua, mucha gente que hizo preguntas a través, y le agradezco a todas esas personas que están conectadas viendo este programa. Dice una de ellas, tacita de café en mano, viendo al doctor Franklin Almeida. Así que nosotros complacidos, creo que ha sido una conversación interesante, muchas cosas que se quedaron todavía, porque con el doctor Almeida siempre el tiempo se hace breve, se hace corto, y es fascinante conversar con un hombre de tanto nivel que tiene claro que el poder no lo ha nubilado, y eso también nos hace sentir a nosotros esperanzados de que hay políticos comprometidos con este pueblo dominicano, que son conscientes y que a veces la opulencia no les hace daño, porque a muchos eso le da una indigestión terrible, y entonces por eso es que las sociedades tienden a pagar las consecuencias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, nosotros un honor recibirlo aquí en este programa. Compañero, pase usted feliz día. Viene por ahí Ailín. Hasta el lunes. Ailín está preparando ya también ahí el teléfono y todo, porque ella a través de las redes sociales también pasa su programa de Vida en Balance. Feliz día y veremos a ver qué pasa mañana en ese Congreso y hasta Nacional. Mañana. Hasta mañana. Únete ya a los que